5 frases que dicen los falsos maestros para que te quedes en su iglesia por Josué Barrios. Jesús enseña que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos a toda verdad. Juan 14, 26. Es por eso que el Espíritu ha llevado a cristianos, por generaciones, a escudriñar más la palabra de Dios y huir de lugares en donde se predican herejías disfrazadas del Evangelio y no hay celo por la verdad. Los falsos maestros odian eso. Detestan ver cómo la gente que ama a Dios abandona sus pseudo iglesias y se van a iglesias de verdad. Estos pastores de mentira son autoritativos y suelen mentir para que las personas no se vayan de sus congregaciones. Por lo general, ellos predican un medio evangelio, la parte que al hombre carnal le gusta y que no es más que un falso evangelio, y así logran atrapar carnada en sus redes. Pero cuando por la gracia de Dios algunas de esas personas son guiadas por el Espíritu Santo y ven cuál es la verdad revelada en la Biblia, estas son algunas frases que escucharás decir a esos falsos pastores. 1. No existe iglesia perfecta. Eso es una media verdad dicha para hacerte creer que en todas partes vas a encontrar problemas doctrinales y gente que no vive lo que predica. Aunque no existe una iglesia perfecta, sí existen iglesias saludables. Congrégate en una que sea así, una iglesia que esté firme y clara en el Evangelio, que es la doctrina principal, y que busque tomarse la Biblia en serio. A pesar de que tal vez posea errores doctrinales en asuntos secundarios, una iglesia saludable es una iglesia conforme al corazón de Dios y por eso Dios la ve perfecta gracias a la obra consumada de Jesús en la cruz. 2. Tienes que sujetarte a mí. La sujeción es un asunto importante, y estoy de acuerdo con la enseñanza bíblica de que en la iglesia debemos sujetarnos unos a otros, no todos a uno. En la Biblia leemos estas palabras para los pastores: pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, no por ganancias deshonestas, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser, convirtiéndose en ejemplos del rebaño. 1 Pedro 5, 2, 3. Sin embargo, las palabras tienes que sujetarte a mí suelen ser favoritas de los falsos maestros. Debemos considerar a quienes nos sujetamos, porque sujetarse a alguien solo porque tiene un cargo de autoridad es necedad. Sujetarte a un falso pastor es como sujetarte a un ancla que te hundirá. Por eso Jesús habla repetidas veces sobre lo importante de guardarnos de los falsos maestros, y el mismo mensaje lo podemos ver a lo largo del Nuevo Testamento, cp. Mateo 7, 15, 23 y 1 Timoteo 4, 1. Huye por tu vida de una congregación en la cual los líderes manipulen a las personas y las obliguen a servirles. Eso no es liderazgo. Eso no es cristianismo. 3. A la gente que se va les va mal. Esta es una de las falacias más tontas que un falso pastor dice para presionar a los hijos de Dios a que se queden en sus pseudo iglesias. Es cierto, muchos que se van de falsas iglesias le va mal si se van por motivos incorrectos. Pero tú, si has creído en el verdadero evangelio, eres un hijo de Dios y su espíritu te guía a toda verdad conforme a su palabra revelada. Así que la voluntad de Dios se hará en tu vida. Romanos 8, 28, 30. Hace muchos años mi familia se fue de una falsa iglesia y no nos arrepentimos de esa decisión. Y de igual manera, conozco a demasiados cristianos que han pasado por lo mismo. Puedo asegurarte que cuando un cristiano huye de una falsa iglesia no le va mal. Al contrario, huir de una congregación en donde no se predica la verdad es una de las mejores cosas que un cristiano puede hacer. 4. Juzgar es malo. Si Dios te guía a huir de una falsa iglesia, prepárate para oír a un montón de gente decir que juzgar es malo y que debes quedarte en donde estás. Sin embargo, la Biblia nunca dice que juzgar es malo, sino que debemos juzgar con justicia y sin hipocresía. Juan 7, 24, Mateo 7, 3, 5. Lo que es malo es juzgar a la ligera. ¿Has notado que las personas que suelen decir, juzgar es malo, son probablemente los que dan menos frutos de la verdad, son tolerantes a muchas cosas que claramente son abominaciones a Dios, demuestran poco conocimiento bíblico, o predican un falso evangelio? Eso no es casualidad. 5. Tienes que crecer donde fuiste plantado. Con esta mentira los falsos pastores apelan al principio de la lealtad. Sin embargo, tienes que entender que si por la gracia de Dios has visto la verdad, conoces el verdadero evangelio conforme a la Biblia, y el Espíritu Santo te está guiando a otra parte, no eres cristiano por haber estado en una falsa iglesia, eres cristiano a pesar de haber estado en una falsa iglesia. Aunque tampoco somos cristianos por congregarnos en una verdadera iglesia. No le debes la menor lealtad a falsos líderes que con sus malas enseñanzas estaban atentando contra ti. Al contrario, ahora que conoces la verdad, tienes que salir de allí por tu vida. Si eres un árbol que logró empezar a crecer de manera firme y saludable en la verdad a pesar de estar en medio de tierra infértil y dañada, es solo por la gracia de Dios.
No porque hayas sido más inteligente, y muchos menos porque un falso pastor haya hecho por accidente un buen trabajo, ya que los falsos pastores y las falsas iglesias fabrican falsos cristianos. Y si Dios te guía a otra parte para que sigas creciendo y sirvas más y mejor a tus hermanos en la fe, no es bueno excusarte diciendo que debes quedarte donde empezaste a crecer. Espero que este post haya sido de bendición para ti. Es mi oración que Dios siga guiándonos a toda verdad por amor de su nombre y sea glorificado en nuestras vidas. El moralismo no es el evangelio, pero muchos cristianos piensan que lo es. Por Albert Moller. Una de las declaraciones más sorprendentes por el apóstol Pablo es su acusación a los cristianos de Galacia por abandonar el evangelio. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, declaró Pablo. Al decir esto de manera enfática, los gálatas habían fracasado en la prueba crucial de discernir el evangelio auténtico de sus falsificaciones. Sus palabras no podrían ser más claras. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gal. 1:8-9. Esta advertencia del apóstol Pablo, expresada en el lenguaje de la conmoción y el dolor del apóstol, se dirige no solo a la iglesia en Galacia, sino a todas las congregaciones en todas las épocas. En nuestros días, y en nuestras propias iglesias, necesitamos desesperadamente escuchar y prestar atención a esta advertencia. En nuestro tiempo, nos enfrentamos a falsos evangelios no menos subversivos y seductores a los encontraron y abrazaron los gálatas. En nuestro contexto, uno de los evangelios falsos más seductores es el moralismo. Este evangelio falso puede tomar muchas formas y puede surgir de cualquier número de impulsos políticos y culturales. Sin embargo, la estructura básica del moralismo se reduce a esto, la creencia de que el evangelio puede ser reducido a mejoras en el comportamiento. Lamentablemente, este falso evangelio es especialmente atractivo para aquellos que creen ser evangélicos motivados por un impulso bíblico. Son demasiados los creyentes y sus iglesias sucumben a la lógica del moralismo y reducen el evangelio a un mensaje de mejora moral. En otras palabras, comunicamos a las personas a perder el mensaje de que lo que Dios desea para ellos y exigirles que corrijan sus vidas. En cierto sentido, hemos nacido para ser moralistas. Creados a imagen de Dios, se nos ha dado la capacidad moral de la conciencia. Desde nuestros primeros días de nuestra conciencia nos grita el conocimiento de nuestra culpa, las deficiencias y las malas conductas. En otras palabras, nuestra conciencia se comunica a nuestra pecaminosidad. Añada a esto el hecho de que el proceso de crianza de los hijos y la crianza de los hijos tienden a inculcar el moralismo de nuestros primeros años. Muy pronto nos enteramos de que nuestros padres se preocupan por nuestro comportamiento. Los niños bien educados son recompensados con la aprobación de los padres, mientras que el mal comportamiento trae la sanción de los padres. Este mensaje se ve reforzado por otras autoridades en la vida de los jóvenes e impregna la cultura en general. Escribiendo sobre su propia infancia en Georgia rural, el novelista Ferrol Sams describe la tradición profundamente arraigada de ser bien criado. Según ha explicado, el niño que se bien criado agrada a sus padres y otros adultos mediante la adhesión a las convenciones morales y etiqueta social. Una persona joven que está bien criado surge como un adulto que obedece a las leyes, respeta a sus vecinos, da al menos servicio de labios a las expectativas religiosas, y se mantiene alejado de escándalo. El punto es claro, esto es lo que los padres esperan, la cultura afirma, y muchas iglesias celebran. Sin embargo, nuestras comunidades están llenas de personas que han sido bien criados, pero van rumbo al infierno. La seducción del moralismo es la esencia de su poder. Somos tan fácilmente seducidos a creer que en realidad podemos obtener toda la aprobación que necesitamos por nuestro comportamiento. Por supuesto, con el fin de participar en esta seducción, debemos negociar un código moral que define un comportamiento aceptable con innumerables lagunas. La mayoría de los moralistas no afirman ser impecables, sino simplemente más allá de escándalo. Eso se considera suficiente. Los moralistas se pueden categorizar como tanto liberales como conservadores. En cada caso, un conjunto específico de las preocupaciones morales enmarca la expectativa moral. Como generalización, a menudo es cierto que los liberales se centran en un conjunto de expectativas morales relacionadas con la ética social, mientras que los conservadores tienden a centrarse en la ética personal. La esencia del moralismo es evidente en ambos, la creencia de que podemos lograr la justicia por medio de un comportamiento adecuado. La tentación teológica del moralismo es una que muchos cristianos e iglesias les resulta difícil resistirse.
El peligro es que la Iglesia comunica por medios directos e indirectos que lo que Dios espera de la humanidad caída es la mejora moral. De este modo, la Iglesia subvierte el Evangelio y comunica un falso Evangelio a un mundo caído. La Iglesia de Cristo no tiene más remedio que enseñar la palabra de Dios, y la Biblia nos revela fielmente la ley de Dios y un código moral integral. Los cristianos entienden que Dios se ha revelado a lo largo de la creación de tal manera que Él ha dotado a toda la humanidad con el poder restrictivo de la ley. Además, Él nos ha hablado en su palabra con el don de mandamientos específicos y la instrucción moral integral. La Iglesia fiel del Señor Jesucristo tiene que luchar por la justicia de estos mandamientos y la gracia que se nos da en el conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo. También tenemos la responsabilidad de dar testimonio de este conocimiento del bien y del mal a nuestros vecinos. El poder restrictivo de la ley es esencial para la comunidad humana y de la civilización. Del mismo modo que los padres enseñan a sus hijos correctamente a obedecer la instrucción moral, la Iglesia también tiene una responsabilidad de enseñar a sus propios los mandamientos morales de Dios y dar testimonio a la sociedad en general de lo que Dios ha declarado que es correcto y bueno para sus criaturas humanas. Pero estos impulsos, justo y necesarios como son, no son el Evangelio. De hecho, uno de los evangelios falsos más insidiosos es un moralismo que promete el favor de Dios y la satisfacción de la justicia de Dios a los pecadores si solo se comportarán y se comprometen a mejorar moralmente. El impulso moralista en la Iglesia reduce la Biblia a un libro de códigos de la conducta humana y sustituye la instrucción moral por el Evangelio de Jesucristo. Son demasiados los púlpitos evangélicos que dan mensajes moralistas en lugar de la predicación del Evangelio. El correctivo al moralismo proviene directamente del apóstol Pablo cuando él insiste en que el hombre no es justificado por las obras de la ley sino por la fe en Cristo Jesús. La salvación viene a los que están justificados por la fe en Cristo y no por el obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Gal. 2:16, Rom 3:20. Nosotros pecamos en contra de Cristo y tergiversamos el Evangelio cuando le sugerimos a los pecadores que lo que Dios exige de ellos es la mejora moral de conformidad con la ley. El moralismo tiene sentido para los pecadores, porque no es más que una extensión de lo que se nos ha enseñado desde nuestros primeros días. Pero el moralismo no es el Evangelio, y no va a salvar. El único Evangelio que salva es el Evangelio de Cristo. Como Pablo recordó a los Gálatas, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gal. 4:4-5. Somos justificados por la fe solamente, salvos por gracia solamente, y redimidos de nuestros pecados por Cristo solamente. El moralismo produce pecadores que, potencialmente, se comportan mejor. El Evangelio de Cristo transforma a los pecadores en hijos e hijas de Dios adoptados. La Iglesia nunca puede eludir, acomodar, revisar, u ocultar la ley de Dios. De hecho, es la ley que nos muestra nuestro pecado y deja en claro nuestra insuficiencia y nuestra falta total de justicia. La ley no puede impartir vida pero, como insiste Pablo, que ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. Gal. 3:24. El peligro mortal del moralismo ha sido una tentación constante de la Iglesia y un suplente siempre conveniente para el Evangelio. Es evidente que millones de nuestros vecinos creen que el moralismo es nuestro mensaje. Nada menos que la predicación audaz del Evangelio será suficiente para corregir esta impresión y llevar a los pecadores a la salvación en Cristo. El infierno estará altamente poblado con aquellos que fueron bien criados. Los ciudadanos del cielo serán los que, por la pura gracia y misericordia de Dios, están allí únicamente a causa de la justicia imputada de Jesucristo. ¿Todavía hay apóstoles hoy? Por Dra. Nat Buchenix. Pregunte a su fanático promedio de PBN, muchos de los cuales consideran a evangelistas populares como Kennedy Copeland, Billy Graham, Alberto Motesi, Luis Palau, Ben Hinn, Rod Parsley y Joel Osteen, que son apóstoles. O, usted podría pedir a gente como Ron, Dennis, Gerald, Arsenio, Oscar o Juane. Ellos no solo creen en el apostolado moderno, ellos mismos hacen valer sus derechos a ser apóstoles. Una rápida búsqueda en Google revela que los autoproclamados apóstoles abundan en línea. Armados con una pneumatología carismática y, a menudo un aire de ambición espiritual, se ponen a la par de los primeros líderes de la Iglesia. Entonces, ¿qué deben pensar de todo esto los cristianos creyentes de la Biblia de todo esto? Bueno, eso nos lleva de nuevo al título de nuestro artículo. ¿Todavía hay apóstoles en la Iglesia hoy en día? Al principio, hay que señalar que por apóstoles no queremos decir simplemente enviados en el sentido general.
Más bien, estamos hablando de los individuos seleccionados directamente designados y autorizados por Jesucristo para ser sus representantes inmediatos en la tierra. En este sentido, estamos hablando de A mayúscula apóstoles, como los 12 y el apóstol Pablo. Es este tipo de apóstoles del que habla Pablo en Efesios 2, 20, 3, 5, 4, 11 y en 1 Corintios 12, 29, 30. Esto es importante porque, especialmente en Efesios 4 y en 1 Corintios 12, 14, Pablo hace referencia al apostolado en el contexto de los dones carismáticos. Si el apostolado ha cesado, nos da motivos para considerar la posibilidad de que otros oficios / dones han cesado. Si los apóstoles eran únicos, y el período en el que sirvieron era único, entonces se deduce que los dones que caracterizaron a la época de los apóstoles también eran únicos. La pregunta entonces es muy importante, lo que subraya el principio básico del paradigma cesacionista, a saber, la singularidad de la época apostólica y el cese posterior de algunos aspectos de esa era. Hay por lo menos 5 razones por las que creemos que ya no hay ningún apóstoles en la iglesia de hoy, y de hecho no han existido desde la muerte del apóstol Juan. 1. Los requisitos necesarios para el apostolado. En primer lugar, y quizás más, básicamente, los requisitos necesarios para el apostolado excluye a los cristianos contemporáneos de llenar el ministerio apostólico. Con el fin de ser un apóstol, uno tenía que reunir al menos 3 condiciones necesarias. 1. Un apóstol tuvo que ser testigo de la resurrección de Cristo, Hechos 1, 22, 10, 39, 41, 1 Cor 9, 1. 15, 7, 8, 2, un apóstol tenía que ser nombrado directamente por Jesucristo, Marcos 3, 14, Lucas 6, 13, Hechos 1, 2, 24, 10, 41, Gal 1, 1, y 3, un apóstol tenía que ser capaz de confirmar su misión y mensaje con señales milagrosas, Mateo 10, 1, 2, Hechos 1, 5, 8, 2, 43, 4, 33, 5, 12, 8, 14. 2 Cor 12, 12, Hebreos 2, 3, 4. También cabe destacar que, en la elección de Matías como sustituto de Judas, los 11 también buscaron a alguien que había acompañado a Jesús durante todo su ministerio terrenal, Hechos 1, 21, 22, 10, 39, 41. En base a estos requisitos solamente, muchos de los no cesacionistas coinciden en que no hay apóstoles en la iglesia de hoy. Por lo tanto, Wayne Grudem, un no cesacionista, señala en su teología sistemática, parece que ningún apóstol fue nombrado después de Pablo y, desde luego, ya que hoy nadie puede cumplir con el requisito de haber visto al Cristo resucitado con sus propios ojos, no hay apóstoles el día de hoy. P. 911. 2. La singularidad del apostolado de Pablo. ¿Pero qué pasa con el apóstol Pablo? Algunos han afirmado que, de la misma manera que Pablo era un apóstol, aún pueden existir apóstoles en la iglesia de hoy. Pero esto ignora la singularidad con la que Pablo vio su propio apostolado. La situación de Pablo no era la norma, como él mismo explica en 1 Corintios 15, 8, 9. Se vio como una anomalía única en su tipo, de forma abierta que se hace llamar el último y menor de los apóstoles. Para citar de nuevo Grudem, parece bastante seguro de que no había ninguno nombrado después de Pablo. Cuando Pablo habla de las apariciones del Cristo resucitado, él hace hincapié en la forma inusual en la que Cristo se le apareció, y conecta eso con la afirmación de que esta era la última aparición de todas, y que él mismo es de hecho el menor de los apóstoles, incapaz de ser llamado apóstol. Grudem, Teología Sistemática, 910. Más adelante añade, alguien podría objetar que Cristo pudiera aparecerse a alguien hoy y nombrar a esa persona como un apóstol. Sin embargo, la naturaleza fundamental del oficio del apóstol, Efesios 2, 20, Apocalipsis 21, 14, y el hecho de que Pablo se ve como el último a los cuales Cristo se le apareció y designó como apóstol, al último de todos, como a un abortivo, 1 Cor 15, 8, indican que esto no sucederá. Teología Sistemática, 911, N9, debido a que el apostolado de Pablo era único, no es un patrón que deberíamos esperar haber replicado en la iglesia de hoy. 3. Autoridad apostólica y el cierre del canon. Es nuestra creencia de que, si nos atenemos a un canon cerrado, también debe ser respetado por el cese de la misión apostólica. Volvemos de nuevo al Dr. Grudem para una explicación de la estrecha relación entre los apóstoles y los escritos de la Escritura. Los apóstoles del Nuevo Testamento tenían un único tipo de autoridad en la iglesia primitiva, la autoridad para hablar y escribir palabras que fueron palabras de Dios en un sentido absoluto. No creerlas o desobedecerlas es no creer o desobedecer a Dios. Los apóstoles, por lo tanto, tenían la autoridad para escribir las palabras que se convirtieron en palabras de la Escritura.
Este hecho en sí mismo nos debería sugerir que hay algo único en el oficio de apóstol, y que no podemos esperar que continúe hoy, porque hoy nadie puede añadir palabras a la Biblia y hacer que se consideren como palabras de Dios o como parte de la Escritura. Wayne Grudem, en Teología Sistemática, 905 a 906, Hebreos 1:1-2 indica que lo que Dios reveló por primera vez a través del Antiguo Testamento, más tarde y más plenamente Él reveló a través de su Hijo. El Nuevo Testamento, entonces, es la revelación de Cristo a su Iglesia. Comienza con su ministerio terrenal, en los 4 evangelios, y continúa a través de las epístolas, cartas que fueron escritas por sus representantes autorizados. Así, en Juan 14:26, Cristo autoriza a sus apóstoles para dirigir la Iglesia, les prometió que el Consolador vendría y les recordaría todo lo que Jesús les había enseñado. La instrucción que ellos dieron a la Iglesia, entonces, era en realidad una extensión del ministerio de Jesús, siendo habilitados por el Espíritu Santo, compárese F 3:5-6, 2 Pedro 1:20-21. Aquellos en la Iglesia primitiva generalmente entendieron la enseñanza apostólica como autoritativa y como a la par con las escrituras del Antiguo Testamento, compárese 1 TS 2:13, 1 Corintios 14:37, Gálatas 1:9, 2 Pedro 3:16. Para citar de nuevo Grudem, en lugar de los apóstoles de vida presentes en la Iglesia para enseñar y gobernar, tenemos en su lugar los escritos de los apóstoles en los libros del Nuevo Testamento. Esas escrituras del Nuevo Testamento cumplen para la Iglesia de hoy en día la enseñanza autoritativa absoluta e instrucciones para gobernar las funciones que fueron cumplidas por los mismos apóstoles durante los primeros años de la Iglesia y vid. 911. La doctrina del canon cerrado, por lo tanto, está en gran parte basada en el hecho de que los apóstoles eran únicos y ya no están aquí. Después de todo, si todavía hay apóstoles en la Iglesia de hoy, con la misma autoridad que los apóstoles del Nuevo Testamento, ¿cómo podemos afirmar que definitivamente el canon está cerrado? Pero ya que no hay apóstoles en la Iglesia de hoy, y ya que la nueva revelación no escrita debe ir acompañada de la autoridad y la aprobación apostólica, no es posible tener nueva revelación puestas por escrito hoy. El cierre del canon y la no continuación de los apóstoles son dos conceptos que necesariamente van de la mano. 4. El papel fundamental de los apóstoles. Estrechamente relacionado con lo anterior está el hecho de que los apóstoles eran parte de la época fundacional de la Iglesia, Efesios 2:20. Puesto que, siguiendo la metáfora de la construcción, la etapa del fundamento precede a la superestructura, es apropiado deducir que los apóstoles fueron dados a la Iglesia para sus etapas iniciales. Como Grudem escribe, el propósito de Dios en la historia de la redención parece haber sido ¿Cómo identificar a los falsos maestros? Por Reverendo Denby Burke. El apóstol Pablo escribió a Tito que los pastores no solo deben predicar fielmente, sino también refutar a los que contradicen. Tito 1:9. La idea es muy simple. El ministerio pastoral no es solamente edificar, sino también derribar. Como diría Pablo en otro lugar, se trata de derribar toda especulación y altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, 2 Corintios 10:5. Dejar de hacer esto es una mala praxis ministerial y perjudicial para el pueblo de Dios. Teniendo en cuenta esta obligación, se hace aún más necesario poder identificar a los falsos maestros cuando emergen. A veces la falsa enseñanza proviene de fuera de la Iglesia. A veces este tipo de enseñanza se origina desde dentro. El Nuevo Testamento enseña que se requiere una respuesta más rigurosa cuando se presenta en su interior. Así los pastores fieles deben aprender a identificar y hacer frente a los falsos maestros. Pero, ¿cómo hacemos esto? Durante las siguientes 2 entradas del blog, quiero dirigirme a cada mitad de esa pregunta. En primer lugar, ¿cómo identificar a los falsos maestros en medio de la Iglesia? En segundo lugar, ¿cómo tratar con ellos? La Biblia sugiere al menos 6 características que comúnmente identifican a los falsos maestros. No todos los falsos maestros exhiben todas estas características a la vez, sino muchas veces presentan alguna combinación de estos rasgos. 1. Los falsos maestros contradicen la sana doctrina. Incluso en el primer siglo durante la vida de los apóstoles, se produjo un cuerpo autoritativo de verdad que funcionó como norma de fe y conducta. Judas lo llama la fe una vez dada a los santos. Judas 3. Pablo lo llama la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito 1 Tim. 1:10-11. Por otra parte, es el estándar de las sanas palabras y el tesoro 2 Tim. 1:13-14. Las palabras de la fe y la sana doctrina 1 Tim. 4:06. Juan lo llama la doctrina de Cristo 2 Juan 9. En el primer siglo, la sana doctrina consistía en el Antiguo Testamento más la palabra apostólica que Cristo asignó a sus apóstoles. La palabra apostólica fue eventualmente escrita mientras la comenzaron a transmitir los apóstoles.
Para nosotros, el estándar de la sana doctrina, la fe una vez dada a los santos, es las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamentos. La enseñanza falsa, por lo tanto, es cualquier enseñanza que se aparta de la norma. Un falso maestro es cualquier persona dentro de la iglesia que está en contra de lo que enseña la Biblia, 1 Tim 6, 3, 2 Juan 9. 2. Los falsos maestros promueven una vida inmoral. Judas nos muestra que los falsos maestros a menudo se cuelan en la iglesia y convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Judas 4. El libertinaje significa una falta de control moral, especialmente con respecto a la conducta sexual. Se trata de una supresión total de las normas morales de la Escritura. Es una vida que excusa el comportamiento que la Biblia condena. Pedro dice que tales maestros niegan al Señor Jesús, siguiendo la sensualidad. 2 Ped. 2. Una persona que no se regirá por la palabra de Dios a menudo se rige por sus propias pasiones. No hay escasez de charlatanes que se infiltran en las iglesias con su carisma solo para mostrarse entrometidos lascivos con las mujeres de la grey. Algunos de ellos tratarán de justificar su propia inmoralidad sexual o la inmoralidad de otros. Pero a menudo no van a montar un ataque frontal contra las normas morales de la Escritura. Eso es demasiado obvio. En su lugar, van a redefinir los términos de la Biblia de manera que ya no testifiquen en contra de sus malas obras. Los que redefinen la enseñanza de la Biblia sobre el matrimonio y la sexualidad entran en esta categoría. 3. Los falsos maestros minimizan el pecado y el juicio. Este es un rasgo que los falsos maestros comparten en común con los falsos profetas de la antigüedad. Jeremías lo describe de esta manera. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Jer. 6, 13, 14. Los falsos maestros característicamente minimizan el pecado. En lugar de nombrar el quebranto del pueblo como pecado, ellos simplemente dicen, no hay nada que ver aquí, continúen. Los falsos maestros dicen pecadores a quienes Dios juzgará que no son realmente tan malo y que no hay necesidad de temer el juicio de Dios. Ellos divorcian el amor y la gracia de Dios, de su santidad. Le dicen a la gente que deben tener todas las razones para temer el juicio de Dios, que realmente no tienen nada de qué preocuparse. Huyen de la confrontación que la verdad trae, y les dicen a los pecadores cualquier cosa que les sea comezón de oír. 2 Tim 4, 3, 4. Los falsos maestros están motivados por la codicia o la avaricia. Pedro dice que en su avaricia los falsos maestros explotan al pueblo de Dios con palabras falsas. 2 Ped. 2, 3. De hecho sus corazones están entrenados en la codicia. 2 Ped. 2, 14. Pablo dice que los falsos maestros suponen que la piedad es un medio de ganancia. 1 Tim 6, 05. Los maestros que aman el dinero y las ganancias materiales a menudo dicen lo que tienen que decir con el fin de incrementar sus ganancias. Son mercenarios, no siguen el llamado de Dios, sino que van tras el mejor postor. Ellos abrazan novedad. Ellos pueden rayarlo, pican lo que los pecadores quieren rasguñar. Ellos a su vez el ministerio en una máquina de beneficios porque están motivados por la codicia. Tenga cuidado con los pastores que parecen tener un apetito por la ganancia material. Esta es una señal de un falso maestro. 5. Los falsos maestros causan división. Los falsos maestros tratarán de convencer a la grey que la sana doctrina causa división. Pero esto es una mentira. En realidad, es la falsa enseñanza la que busca dividir y conquistar al pueblo de Dios. Judas advierte sobre ellos de esta manera. Quienes os decían, en los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, individuos mundanos que no tienen el espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, Judas 18, 20. ¿Quién causa la disensión en las filas? No aquellos que enseñan la sana doctrina. El pueblo de Cristo se unen en torno a la verdad. Ellos dividen sobre el error. Los falsos maestros son los que alejan a la gente de la norma de la verdad divina en el error. 6. Los falsos maestros parecen al rebaño. Jesús dice que tenga cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Mateo 7, 15. El falso maestro no viene a nosotros con un cartel de cartón alrededor de su cuello que dice, yo soy un falso maestro. El falso maestro viene a nosotros en la forma de cristianismo. Tiene la apariencia de piedad al tiempo que niega su poder. 2 Tim 3, 5. Si el falso maestro ve y suena como un cristiano, entonces ¿cómo vamos a saber si es un falso maestro? Jesús nos dice cómo lo conocemos, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 16.
En otras palabras, lo que hacen a menudo revelará mucho más acerca de lo que son de lo que dicen. Hay probablemente más que se podría decir para definir los falsos maestros, pero estas 6 características son lo mínimo que hay que subrayar aquí. Apostasía detectada / desenmascarando apóstatas Esteban con el Evangelio de la Metafísica y Prosperidad. Como detectamos a los siguientes payasos del Evangelio moderno laiga al gusto del cliente y sin doctrina bíblica ni sólida pero repleto de circo de Satanás, de hoy día Marcos Witt. En su famosa predica de ser rico el cerdo y brujo mal llamado el patriarca, sí pero de los de su padre el diablo Ronnie Chávez, Guillermo Maldonado que fue Maldonado de nacimiento, el lobo más infernal y homosexual Carlos Cash lunático. El humorista Dante Gebel. Basura espiritual el mago y abusador de menores Johnny Baez con su amigo el gordo licorero y hay más, la gran espada de Motes y el Thundercast Evangelical Liao, la bruja pinta cuadros espirituales Ana Méndez, la bruja exorcista esposa de Maldonado que se atrevió a blasfemar contra Dios y su hijo pobre mujerzuela. Falsos músicos detectados por medio de sus falsos testimonios arrepentimiento y conversión sin tantas vueltas y patrañas, acá una lista de los cantantes. Pseudo cristianos católicos romanoides y sus canciones sin base bíblica ni espiritual, espero puedan saber elegir una alabanza que sea dirigida a Dios. Empecemos con estos falsos detected, falsos cantantes y pastores pseudo cristianos detectados. Alberto Motesi, el Thundercast cristiano, Luis Palau apoya a la gran ramera y ora por ella. El endemoniado Benny Hinn con sus sacos tirando payasos por doquier, empezando Mo Kennedy Copeland y otros ministerios endemoniados como lo eran los del Club 700 hoy hace unos años atrás de ahí surge la fiebre por el dinero y billetera de la gente dicho popular. Jonás González dinero primero cosas después eso es una ley de aquí Enlace y quien dijo que Enlace iba a salvar al mundo estos iban a saquear el mundo mejor. Tu madre apóstata detective y el fundador de esta jauría de lobos rapaces que ya se escondió por ahí en los interiores de la tierra pa' que nadie le vea. César Castellanos y su mujer que decía haber recibido la misma experiencia como Jesús, al decir que escuchó también una voz que le decía mientras era bautizada eres mi hija amada terrible herejía detective, y así como ellos son todos los pastores cobardes que lo apoyan y defienden haciéndose participante de la copa de los demonios y de la de Dios, nubes sin aguas inservibles para el reino de nuestro Señor. Marcos Witt, el fundador, el rey de todos ellos el rey que vendría del vaticinato para engendrar una generación ni tan fría ni tan caliente como a usted le parece. Divisor de la iglesia verdadera. Yuri día engaño a todos con su falso testimonio planeado por el vaticinato. Juan Luis Guerra, mucha rumba pero nada de Dios otra joyita más a la cesta. Ricardo Montaner luego de una falsa conversión y testimonio después de vivir toda una vida en el mundo dice ser cristiano y va pa' todos lados el tipo. Juan el Puma Rodríguez, después de ser supuestamente convertido se le ve participando con sus pseudo hermanitos de la fe junto a la cadena de la falsa doctrina del infierno Enlace TVN. Jesús Adrián Romero todos creíamos otra cosa resultó que el chaval es católico carismático. Va el diablo es carismático también XD. Alex Campos ¿quién es? Fue un pinche cristocéntrico que Marcos Witt llevó a la fama. Empezó queriéndonos convencer pero a mí en lo personal no me movió ni un centímetro XD. Con cadenitas por todos lados y el rosario que lo protege. Con mensajes subliminales y cuánta cosa. Rojo grupo muy querido pero siempre me pregunte esto. ¿Por qué vestían de negro siempre cuando a Dios es resplandor y santo sus ángeles son resplandecientes? ¿Acaso esto no era simbolismo yin yang? Además de sus mensajes subliminales por todas partes en sus discos rescate. Mucho rock y moda y música pop y cuanta chingada pero ¿qué hay de Dios? Palabras de Jehová vestimenta vida espiritual etcétera etcétera gospel gramigis por aquí y por allá. ¿Cuándo el rey David recibió uno en la Biblia? Explíqueme así lo busco. Danilo Montero, Marcos Barrientos, Juan C. Alvarado, Dani Berrios, Samuel Hernández, Marcela Gándara, Daniel Calvet y Lili Ottman, Anel Moreno, Vico C., El Cerdo y Carnal Funky y muchos más de la música pseudo cristiana. Estos han recibido premios y honores como los famosos premios ARPA o sea Pequeña Gloria. A continuación la lista moderna de lo que hoy es música cristiana para muchos. Espero que suscribas y comentes y dejes tu opinión. Espera luego debatir más temas de lo que hoy pasa en las iglesias, de burros no ovejas. ¿Qué opinan? Por favor dejen sus comentarios a estos personajes del cristianismo moderno. La película. A. Cantantes cristianos, artistas cristianos. Abel Zavala, Alex Zurdo, Ada y Renato. Aline Barros, alabanza llamada final. Alison Krauss, Alejandro Alonso. Espero este video te sirva. Si no lo sabías lo sepas y abras los ojos de una vez, porque ya no hay manera que te recuperes una vez que te lavaron la cien. El cerebro de una oveja cristiana es para pensar y hacer lo que Dios pide y manda en su palabra, no para ser burros sin cien y esclavos del apóstol de la jodida prosperidad. Ya basta, no